Para la gestión de la explotación de los resultados, durante la ejecución de los proyectos es muy importante prepararse para esa explotación, empezar desde un principio. Es importante, por ejemplo, hacer seminarios de explotación. Nosotros en nuestros proyectos solemos hacer uno al principio del proyecto, con lo cual todos los socios cogen el concepto de lo que es necesario para la explotación, y luego solemos hacer otro superado el ecuador del proyecto, con lo cual ya estás más cerca, ya vislumbras los resultados y te puedes ir adaptando. Es importante en esa fase identificar cuáles son los resultados, que es algo que varía desde el principio del proyecto hacia el final, qué socios están involucrados en cada resultado y si pueden haber conflictos de intereses en la ejecución de los resultados. Entonces, si eso se hace durante el proyecto, cuando finaliza el proyecto todo es más sencillo. Puedes intentar proteger el resultado vía patente o mantener un secreto industrial, pero sobre todo en acuerdo con el resto de los socios. Durante el desarrollo del proyecto encontramos dos tipos de barreras, unas técnicas y otras administrativas. Las técnicas se van resolviendo con trabajo en equipo. Es importante fomentar ese trabajo en equipo. Ahí encontramos dificultades en el sentido de que al ser proyectos transnacionales tienes que trabajar a distancia, con diferentes culturas, es necesario viajar mucho, pero fomentando esa labor en equipo se van salvando esas dificultades técnicas. Por otro lado, hay trabas administrativas, del tipo de tener que ceñirte a un guión preestablecido, tener poca flexibilidad, tener que ir justificando, reportando esos avances, y eso encorseta a veces demasiado el proyecto, pero también con experiencia se salvan fácilmente. En relación al apoyo de la administración, yo quisiera destacar que ya están haciendo un papel bastante importante en acelerar y agrupar, asociarnos a las entidades. Eso es una labor muy importante. También están haciendo una labor importante de formación, es decir, para formación en la gestión de proyectos, y lo que quizás pudieran ayudarnos es en salvar el Valle de la Muerte una vez se acaba el proyecto. Una vez se acaba el proyecto, hasta conseguir llegar al mercado, ese apoyo bien por algún tipo de instrumento financiero que nos apoyase o por esas mismas actividades de formación, de acompañamiento, sería muy positivo para las empresas.